Dicen que detrás de cada risa hay una lágrima escondida. Y quizás por eso Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, entendía también el alma humana. Desde su escritorio, rodeado de hojas garabateadas, tazas de café frías y el eco de los personajes que solo existían en su mente, comenzó a construir un universo que marcaría para siempre la historia de la comedia en América Latina. Chespirito no nació con la intención de ser comediante. De hecho, su sueño inicial era ser boxeador. Pero la vida, esa guionista caprichosa, lo llevó por otros caminos. Estudió ingeniería, aunque en el fondo sabía que su verdadera pasión era la palabra. Las matemáticas sirven para entender el mundo, pero las palabras sirven para sentirlo. Solía pensar mientras escribía en los márgenes de sus cuadernos universitarios. Su apodo nació de la casualidad. Un director mexicano, al verlo tan pequeño y tan ingenioso, lo comparó con un Shakespeare chiquito. Un pequeño Shakespeare, un Chespirito, dijo entre risas. Roberto se lo tomó con humildad, sin imaginar que aquel sobrenombre se convertiría en una leyenda. La creación de sus personajes no fue un acto repentino, sino un proceso silencioso, casi ritual. Cada noche, cuando la ciudad dormía, él se sentaba frente a la máquina de escribir y escuchaba. Decía que no era él quien inventaba los personajes, sino que ellos lo visitaban, uno a uno, para contarle sus historias. Así nació el Chavo del Ocho. Una voz infantil, torpe pero noble, comenzó a hablarle desde una vecindad imaginaria. ¿Y si un niño pobre, sin padres, viviera dentro de un barril?, se preguntó. Aquella idea sencilla se convirtió en una metáfora profunda sobre la inocencia y la esperanza. No necesitaba ser un héroe, ni tener poderes sobrenaturales. Bastaba con su ingenuidad para hacer reír y reflexionar. El Chavo representaba la pureza del corazón frente a la adversidad. El guión se llenó de nombres que se volverían inmortales. Don Ramón, el hombre bueno disfrazado de gruñón. La Chilindrina, mezcla de picardía y ternura. Kiko, el niño mimado que lloraba por todo. Doña Florinda, protectora y altiva. El profesor Girafales, el eterno enamorado. Y el señor Barriga, símbolo del adulto que carga responsabilidades. Todos nacieron del mismo lugar, las observaciones cotidianas de Chespirito. Decía que el secreto del humor estaba en la verdad. No hay nada más gracioso que lo real, escribía en su libreta. En lugar de buscar chistes forzados, se inspiraba en las pequeñas tragedias del día a día. Una deuda impaga, un amor imposible, una injusticia o simplemente un malentendido podían transformarse en sus manos en una escena inolvidable. Cuando escribía El Chapulín Colorado, su intención no era burlarse de los superhéroes, sino resaltar la idea de que todos, incluso los más débiles, podían ser valientes. Más vale ser cobarde un minuto que muerto para siempre, repetía el personaje con humor mientras salvaba al mundo con su chipote chillón. En el fondo, el Chapulín era una reflexión sobre la imperfección humana. No necesitaba músculos ni poderes sobrenaturales, solo un buen corazón. En su escritorio, las páginas se acumulaban como montañas. Chespirito escribía con una disciplina férrea. Se despertaba temprano, tomaba su café y pasaba horas reescribiendo diálogos, ajustando tiempos, eliminando palabras innecesarias. Creía que el ritmo de la comedia era como una melodía. Si una nota sonaba fuera de lugar, la risa no llegaba. A veces se detenía frente a una escena y se preguntaba, ¿esto haría reír a mi madre? Esa era su prueba más sincera. Si la respuesta era sí, entonces el guión estaba listo. Nunca escribió para la crítica, sino para la gente común, aquella que regresaba cansada del trabajo y necesitaba olvidar sus problemas por unos minutos. Cuando comenzó a grabar El Chavo del Ocho, los estudios eran modestos, casi improvisados. Los decorados de la vecindad eran simples, pero mágicos. Las risas del público no estaban fingidas, eran reales. Chespirito insistía en que sus actores comprendieran la emoción detrás de cada gesto. No se trata de hacer reír, sino de ser sinceros. La risa llega sola cuando hay verdad. Detrás de cámaras, era perfeccionista y exigente.
podía repetir una escena 20 veces hasta lograr el tono correcto. Sin embargo, también era generoso. Si un actor se equivocaba, Chespirito reía primero. Los errores son regados del momento, decía. Muchas de las escenas más queridas nacieron de improvisaciones accidentales. En los años de mayor fama, su creatividad parecía inagotable. Además del Chavo y el Chapulín, dio vida a personajes como Doctor Chapatín, un anciano cascarrabias que escondía una ternura infinita, Chompiras y el Botija, dos ladrones torpes que representaban la bondad oculta incluso a los marginados. Cada uno de ellos tenía un pedazo de su alma. En entrevistas, Chespirito confesaba que el Doctor Chapatín era su lado más cínico, el Chapulín su parte soñadora, y el Chavo su niño interior. Todos viven dentro de mí, decía, solo tengo que escucharlos. El proceso creativo de sus guiones era casi matemático. Usaba una estructura precisa, introducción, desarrollo, confusión y un cierre con enseñanza o risa inesperada. Decía que el humor debía tener alma, no solo gracia. Por eso en cada historia escondía una pequeña reflexión: la amistad, la humildad, la empatía, la justicia. Aunque su éxito era inmenso, Chespirito nunca perdió la humildad. En su vida privada, era reservado, tranquilo, casi tímido. Prefería escribir a hablar, observar a opinar. Le incomodaban los elogios. No soy un genio, decía, solo un hombre que tuvo la suerte de hacer reír sin ofender. En las noches silenciosas, a veces se quedaba mirando los libretos antiguos. Los tocaba como si fueran recuerdos vivos. Estos personajes me salvaron la vida, murmuraba. Había pasado por momentos difíciles, rechazos, críticas, censuras, pero cada vez que el público reía, sentía que todo valía la pena. Chespirito creía que el humor tenía una función espiritual. Reír es una forma de rezar sin palabras, escribió en una de sus notas personales. Veía la comedia como un puente que unía a las personas, sin importar su edad o condición social. En sus programas nunca hubo groserías ni sarcasmos crueles. Su humor era limpio, universal, nacido del corazón. Con los años, la fama creció hasta volverse inmensa. Sus personajes cruzaron fronteras, idiomas, generaciones. En lugares tan lejanos como Rusia o Brasil, la gente repetía sus frases. Fue sin querer queriendo. No contaban con mi astucia. Eso, eso, eso. Chespirito se convirtió en parte de la cultura latinoamericana, un símbolo de inocencia y esperanza. Pero la gloria también trajo desafíos. Algunos lo acusaban de repetirse, otros lo criticaban por su control artístico absoluto. Sin embargo, él nunca se dejó influir. No escribo para gustar, sino para decir lo que siento, respondía. Sabía que la autenticidad era su mayor fortaleza. En los últimos años de su vida, escribía menos, pero seguía pensando en historias. A veces anotaba ideas en servilletas o en los bordes de los periódicos. Decía que las risas aún le hablaban, aunque en voz baja. En su casa de Cancún, observaba el mar y recordaba sus tiempos en el set. Allí fue más libre que nunca, decía. Su esposa Florinda Mesa fue su compañera inseparable, su crítica más dura y su apoyo más leal. Juntos repasaban guiones, reían de los errores y soñaban con nuevos proyectos. Ella conocía mejor que nadie los silencios de Chespirito, esos momentos en que su mente parecía viajar lejos, quizás a la vecindad eterna donde sus personajes aún jugaban. El día que dejó este mundo, millones de personas lloraron, pero también sonrieron al recordarlo. Fue una despedida llena de amor. En los muros de las casas, en las redes, en los corazones, resonaban las mismas palabras: gracias por tantas risas. Su legado sigue vivo no solo en los episodios que se repiten, sino en las enseñanzas que dejó. Nos recordó que la pobreza no es obstáculo para la dignidad, que la valentía puede venir del miedo y que reír de uno mismo es el acto más sabio de todos. Chespirito fue más que un comediante, fue un filósofo disfrazado de payaso, un poeta de la sencillez, un artesano de emociones. En cada guión dejó una parte de su alma, una chispa que sigue encendiendo sonrisas incluso décadas después. En algún rincón del universo, quizá todavía está escribiendo,
frente a su vieja máquina de escribir, escucha las voces del Chavo, del Chapulín, del doctor Chapatín y sonríe. Sabe que las risas no mueren, solo cambian de escenario, porque al final, el genio que escuchaba risas en su cabeza no necesitó efectos, ni lujos, ni trucos. Solo necesitó amor por lo que hacía. Y ese amor, como su humor, es eterno.